Este juicio político es el segundo que Amapola presenta contra la ministra Romo. El primero fue en 2019 por la crisis penitenciaria, que digamos aún se ven estragos hoy en día, y lastimosamente no fue fructífera este juicio político, a pesar de la asambleísta, ya que la Comisión de Fiscalización al final del día no dio paso y nunca se llegó a conocer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este nuevo juicio político, sin embargo, se vincula más a los hechos de octubre pasado 2019, respecto a las movilizaciones populares que sufrió el país. Hay varios heridos, incluso víctimas fatales de estas movilizaciones, pero no los solo tampoco. Lo presenta junto a Roberto Gómez, asambleísta en cambio de la bancada de Creos. Muchas gracias, Amapola, por la entrevista. Comencemos con las preguntas. ¿Cómo no? En el anterior juicio político, la comisión, como ya dije, no dio paso. Y el juicio político nunca llegó a conocerse en el Pleno y se archivó básicamente por la comisión. ¿Creen que esta vez va a tener un resultado diferente el juicio político? Como no, primeramente un saludo a todas quienes hacen esta plataforma digital y a sus seguidores, que deben ser muchísimos. Compuesta pues esta plataforma por jóvenes profesionales, comunicadores, estudiosos del derecho, de las ciencias políticas. Qué importante que desde la ciudadanía vayan surgiendo estas nuevas formas de comunicar. Yo quiero felicitarles y saludarles muy fraternalmente, lo primero. Lo segundo, pues dando respuesta, decirle que efectivamente es la segunda vez que planteo personalmente desde este despacho una petición de juicio político contra la señora ministra María Paula Romo. La vez anterior la presenté por la crisis carcelaria que vivimos, a consecuencia de lo cual crímenes horrendos, un desate instintivo de maldad humana que de alguna manera sería el reflejo de la sociedad que vivimos. Esto ameritó que se dicte un estado de excepción por parte del presidente de la República, cuya responsabilidad primaria fue encárguese de la ejecución de este decreto la señora o el Ministerio de Gobierno, la señora ministra de Gobierno. Luego Fuerzas Armadas, porque iban a complementar el control, y Ministerio de Finanzas, que tenía que otorgar un presupuesto para que se ejecute este estado de excepción. Así fue. La señora ministra tuvo el descaro de manifestar frente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que ella no tiene nada que ver, que ya el Ministerio de Gobierno no tiene nada que ver con las cárceles, que la policía no tiene nada que ver. Además manifestó, yo lo tengo anotado porque tengo siempre la curiosidad de anotar ideas principales de las personas cuando tenemos este tipo de actividades, y dijo: por si acaso no tengo nada que ver con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Yo solamente delineo políticas públicas para la policía. Es decir, que está sentada en un escritorio. No tengo nada que ver con los operativos policiales. Para eso ahora ya hay una SNAI, se llama, que es el Sistema Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Claro, esas fueron las causales. Se deslindó, pero no es así. Aquí está un código vigente al que ella se debe. En este código se establece quién es la responsable, como concomitantemente con la Constitución, de la seguridad ciudadana y la paz social. Sobre la seguridad ciudadana vamos a hablar más adelante. Claro que sí. Lo que ahora, esas, como usted bien dice, son las causales del primer juicio político. Sí, así es. Ahora se presenta un juicio político por las manifestaciones de octubre. ¿Se espera un resultado diferente en este juicio político? Esperamos que sí, porque los hechos de octubre realmente marcaron, yo creo que un hito bien grande en la historia. Según los propios medios de comunicación, no habíamos vivido quizá en muchas décadas una violencia tan brutal, una represión, pero además un estallido social que fue como una explosión. Creo que fue el acumulado de muchas insatisfacciones sociales, porque hay políticas públicas muy equivocadas que han llevado a la sociedad, a todo nuestro país, por Dios, a un decrecimiento total, un desempleo masivo, y se siente en las calles. Y la gente explotó.
no es un fenómeno de Ecuador, es un fenómeno regional y mundial, de estallidos sociales, por las insatisfacciones que van acumulándose, están ahí como una bola de nieve. Y al final un detonante, así lo calificó la comisión ocasional de la propia Asamblea Nacional encargada de investigar estos temas de octubre. Digamos, un elemento diferenciador es que para la crisis penitenciaria no hubo una comisión especializada de la Asamblea Nacional. En este caso sí se produjo. Sí. Eso veamos si desemboca en un resultado diferente. En cambiar los factores, en cambiar los hechos, debería cambiar el resultado también, claro idealmente, sí. ¿No? Claro que sí. Yo quiero agregar que indebidamente, faltando a la verdad, los asambleístas, miembros de la comisión, manifestaron que no habíamos presentado prueba. En otro momento, ya en el informe, que es el que cuenta, han manifestado que no fue contundente, cuando ni siquiera hicieron un sistema de valoración de la prueba. Adjuntamos documentos públicos que son irrefutables, son documentos públicos, tienen de por sí su valía como prueba. Justamente sobre eso quisiera hacer la segunda pregunta. Sí. Y es que, a ver, el juicio político determina responsabilidades políticas de los ministros o funcionarios públicos en general, pero no determina responsabilidades civiles, penales, administrativas de los funcionarios. En este sentido, desde la bancada o de su parte, ¿no se ha pensado en emprender acciones legales contra la ministra, contra el Estado ecuatoriano por estas acciones? Bueno, todo tiene un proceso. El juicio político es lo primero. El juicio político es esta acción de control político, de fiscalización que realiza la Asamblea al Ejecutivo y autoridades de control. ¿No? En este caso, lo que nos corresponde es la responsabilidad política por el mal desempeño de su cargo, su ineptitud y además incumplimientos flagrantes a la ley, ¿no? Estamos especificando 3 causales. ¿Por qué? Porque son las que ella no nos va a poder negar, la señora ministra, como acostumbra, a negar y afirmar lo contrario. En este caso, en estos 3 casos, la señora ministra en declaraciones públicas ha reconocido y ha pedido, aunque en forma fría, tibia, pero ha pedido disculpas. Por ejemplo, el uso de bombas lacrimógenas caducadas, ¿no? La ley le dispone a la señora dotar a la policía de herramientas eficaces, de instrumentos en buen estado, el uso de armas disuasivas, como es el caso de las bombas lacrimógenas. No le dice use bombas caducadas. La señora dice es que tenemos que hacer y no es ningún delito porque la emergencia así lo amerita. No es así, se perdieron vidas humanas, se perdieron además pues muchas detenciones arbitrarias, detenciones masivas. No existe esa posibilidad, detenciones masivas, detengan a estos cientos de manifestantes y punto. No lo permite la ley, pero además hizo daño a la propia policía, ¿no? ¿Qué tal si el efecto era contra la integridad física, personal de la propia policía, de los propios miembros? Yo creo que la responsable tiene la obligación de también proteger a los miembros de la policía. Ella es quien da las órdenes operativos, con mayor razón en circunstancias de caos social, de crisis interna que se vivió. Es decir, como usted bien ha dicho, bombas lacrimógenas caducadas, personas fallecidas, detenciones masivas, detenciones arbitrarias, son algunos de los elementos que vimos en estas protestas de octubre, y son los elementos de convicción para un juicio político. Una de las causales. La otra es el haber dispuesto que se disparen bombas lacrimógenas dentro de los espacios universitarios. Sí, refugios de paz y de ayuda humanitaria, que es lo que desempeñaron varias instituciones como la propia Casa de la Cultura, centros universitarios como el de la Católica, la Politécnica Salesiana, además por su vocación de servicio humanitario que tienen, la Universidad Central y el propio Hospital Eugenio Espejo. ¿Cómo es posible ni en casos de guerra se permite, derecho internacional, que se disparen bombas lacrimógenas ahí dentro donde están pacientes de toda gravedad, de todo nivel? Ahí se lanzó bombas. Terrible. La tercera causal de incumplimiento que hemos puesto es por haber convocado tardíamente
a la conformación de un comité interinstitucional, como dispone la ley, para proteger y garantizar el trabajo de los medios, de los trabajadores de la comunicación, de los periodistas. Fueron ultrajados por la policía, también por manifestantes. La policía es un órgano civil especializado, altamente especializado. Vemos que nos queda debiendo, pero así lo dispone la Constitución y la ley, que está capacitada para la inteligencia militar, policial en este caso. Cuando hay una manifestación, lo dictan sentencias de la CIDH, de la Corte Internacional de Derechos Humanos, el hecho de que hayan grupos violentos, pocas personas infiltrados, la policía está encargada, pues para eso le capacitan, para investigar, identificar a las personas violentas, separarlas, y a ellos sí, tal vez amerite una detención para separar de la protesta pacífica. Es decir, el derecho a la protesta es un derecho humano, reconocido mundialmente a través de los tratados, y un derecho constitucional consagrado. Por lo tanto, no era un delito salir a protestar. La policía no está preparada, algo está pasando. Por Dios, la ciudadanía nos demanda. Justamente sobre la policía vamos a hablar un poco más adelante. Solamente quisiera quedarme con una respuesta cortita sobre este tema. Claro. Con todos esos elementos que hemos visto del juicio político, ¿dan cabida también acciones legales penales en este caso? No es posible. La Asamblea llega hasta el control político, que significa la censura por el mal desempeño, la ineptitud de una autoridad, y conlleva la destitución si eso está en el cargo.